Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Campeones No Finalistas en Bruto. Recordando 10 años de la Copa América, nos emocionamos, vivimos otra vez el momento en nuestro podcast Campeones No Finalistas y hoy a través de Zapping repasamos esas entrevistas en extenso, con detalles. No puedo decir sin editar porque sí, pero acortándolas y segmentándolas. La historia es que hoy día nos encontramos con una persona que vive el fútbol desde un punto que, en los equipos hay muchas personas que van más allá del técnico de turno, el equipo de turno. Son funcionarios de, en este caso, la NFP, un utilero de la selección. Y él ha estado con más entrenadores. Wilson Vázquez, en nuestro personaje de hoy, había un antiguo preparador físico de la época de Nelson Acosta, que se llama Javier Riquelme, que busca alguien que lo pueda ayudar, que le pueda colaborar, y esa es la historia de Wilson Vázquez, cómo llega a la selección. Después, la ley de la vida, se va Riquelme, queda Vázquez, al punto de empezar a convivir con Nelson Acosta, con Marcelo Bielsa, con Claudio Borghi, con Jorge Sampaoli como entrenadores, bueno, con Pizzi y así. Y la historia que hoy día vamos a conocer tiene que ver con eso, con una mirada que es anónima, con ese señor que decíamos se parece a David Pizarro, porque era muy parecido físicamente a David Pizarro. Pocos le conocían el nombre, pero Wilson Vázquez nos entrega, Caro, Fran, no la he saludado, un testimonio que es súper rico, súper valioso. Sí. Wilson Vázquez, que son de estos personajes, que como tú dices, trascienden los cuerpos técnicos, que por ende conocen el corazón del futbolista, conocen al dedillo los recintos donde ellos conviven, digamos que en este caso Juan Pinto Durán en la mayoría del tiempo, también las canchas. Y son las personas que, para quienes no conocen el rol de los utileros, llegan prácticamente 5 o 6 horas antes de los partidos, y esto en general así lo realizan, y acomodan todas las instalaciones dentro de un camarín, les tienen la ropa, los canastos a cada uno, conocen por qué el jugador quiere sentarse en esa posición y no en otra, porque también piensen ustedes que una selección se junta cada un tiempo largo en general, cada varios meses, muchas veces cuando son las clasificatorias, por ejemplo, y se van sumando nuevas caras, van saliendo otros, bueno, y así ellos también se van amoldando a estos grupos que van cambiando a lo largo del tiempo, y en su caso es una convivencia mixta porque también en su rol está Carlos Mardones, por ejemplo, en esos años, y ejercían roles distintos. Entonces también está bueno entender esa duplicidad de funciones dentro y fuera de la cancha y cuál era el rol que tenían tanto en los entrenamientos como en los tiempos, comillas, muertos de la selección chilena. Sí, en el cierre del capítulo anterior, tú adelantaste, Fran, cómo es el origen, ¿no? De dónde viene Wilson, un tipo muy esforzado, de La Serena, una población en La Serena, ahí en la región de Coquimbo, y bueno, se fue abriendo camino y llega a ser una persona que es protagonista en la selección, pero es muy agradecida de la selección. Sí, él cuenta al principio de esta entrevista que más allá de saber cómo era la interna de la selección en Juan Pinto Durán, lo entretenido de la entrevista con Wilson Vázquez, que podamos conocer cómo una persona que aparentemente nunca va a llegar a ser futbolista porque no es su intención, es parte del fútbol y hace su vida en torno al fútbol, y como pasan muchas cosas en la vida por azar, por coincidencia, él tenía un tío que vivía muy cerca del estadio La Portada, y ahí él empezó a ligarse con el fútbol, a trabajar con los jugadores, y empezó a conocer a la gente de la selección para algunas instancias en que La Roja había ido a concentrarse, a jugar amistoso, a La Serena, y ahí él empieza a tener relación con el staff de la selección chilena, y luego pasan los años, él se retira del fútbol, y finalmente, previo a Sudáfrica, vuelve a la selección chilena, y finalmente ahí él también nos cuenta cómo fue vivir. Llegó el 2007 Vázquez a la... Con Acosta. Con Acosta, sí. No, igual previo a Sudáfrica. Sí. Y nos cuenta cómo es también ir viviendo el proceso de cómo va llegando esta camada de jugadores nuevos, cómo es el día a día de la selección y cómo son las funciones los días de entrenamiento, cómo son los días del partido. Creo que es muy interesante conocer esa interna, esa chimuchina que hay
en los camarines. Eso vamos a repasar a continuación, ese día a día de Wilson, un día de partido, un día de práctica, en los tiempos muertos, cuando los jugadores estaban en sus clubes. Bueno, ustedes creen que él estaba en su casa viendo tele, nada, señores, estaba trabajando en Pinto Durán, siempre con las selecciones chilenas. Esto es Campeones No Finalistas en Bruto, Wilson Vázquez, utilero de esta histórica selección ganadora. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre, como tú lo dijiste, es Wilson Vázquez, oriundo de La Serena. Llegué a trabajar en el fútbol producto a que desde muy niño, tenía 12 años, que visitaba cerca del Estadio de La Portada a mi tío que vivía ahí, y de ahí quedaba cerca a la cancha, me iba a meter a los entrenamientos del Club Deportes La Serena, y ahí empezó el cariño un poco por el fútbol. Siempre desde niño a uno le gusta el fútbol, y a mí me gustaba mucho el fútbol, aunque no era muy bueno para el fútbol. Siempre era el gordito chiquitito que lo colocaban al arco, o que trataba de presionar el técnico en el colegio al lado de la cancha, moviéndose para que el técnico lo pudiera poner. Pero ya después, al llegar al fútbol, ya empezaron a cambiar las cosas, porque yo era el dueño de la pelota, entonces no había partidos si, si no me metían a mí a jugar como Kiko en el Chavo. Pero ahí partí aprendiendo esta función que a la larga se transformó en mi profesión, que es el de utilería, que hemos desarrollado ya por 35 años. ¿Cómo llegas a la selección, Wilson? A la selección llego producto a que ocurrió de que un amigo mío me comentó y me llamó contándome que estaban preguntando por mi persona en Pinto Durán, que Javier Riquelme, uno de los utileros históricos de Francia 98, que le había preguntado por mí, que sabía de que yo no estaba trabajando. Entonces se acercó a Jaime Muñoz, que era mi amigo, y Jaime me contactó y me dijo: ¿sabes qué? Andan preguntando por ti. Ahí me contacté con ellos, y el 2007, en marzo, volví nuevamente a trabajar al fútbol, y volví a trabajar en la selección, que para uno como niño era un sueño de estar tanto tiempo en el fútbol, y se coronaba con eso de estar ahí en la selección. Y desde ahí, de marzo, desde 2007, con Nelson Acosta, que partimos trabajando ahí. Ese niño chico, ese niño que lo ponían al arco, soñaba con, ni soñaba ni se imaginaba estar en la selección. ¿Te puedes acordar cómo es partir en otra ciudad? Chile, un país desgraciadamente muy centralizado, ¿cómo es llegar de regiones a Santiago, a la creme de la creme del fútbol, a trabajar en la selección? ¿Cómo fue para ti el impacto? Para mí era un sueño. En primer lugar, salir de una población, porque era una población que se llama Tierras Blancas, que queda entre Coquimbo y La Serena, que pertenece a Coquimbo, pero siempre yo me identifiqué con La Serena. Y para mí fue emocionante. Los primeros veces ahí en Pinto Durán, el entrenamiento, la previa para una Copa América del 2007, para mí era como, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, veía manifestado la gratitud. Yo soy muy cercano a Dios, la gratitud de parte mía a lo que Dios estaba haciendo en mi vida, que era todo un proceso de salir, como te decía recién, de una población, de una familia vulnerable, de pobreza, y llegar hasta donde Dios en ese momento me estaba poniendo. El aporte que hizo Sebastián Becasese a lo que lograron en conjunto con San Paoli. Y el estar ahí, el ver de que empezamos le ganamos a España 2-1, 2-0. Hay algunos resultados que no tuve un montón de partidos en la cancha. Hay cosas que poco me acuerdo por estar ahí en la banca y estar preocupado un poco con Australia. No, ganamos, ¿no? Sí, ganamos. ¿Viste? No me acuerdo. No me pregunté por resultados. Tuve un montón de partidos sentados en la banca, pero hay resultados que no me acuerdo. 3-1. Sé que en Sudáfrica perdimos con España. Me acuerdo ganado, empatado y perdido. Y después con Brasil. Después pongo en Brasil que nos dejó fuera. Muchas cosas emocionantes. El partido con Brasil 2014, que pierden a penales. ¿Ese te acuerdas? Sí. ¿Cómo te acuerdas de ese partido? Te lo refresco la memoria. Van perdiendo temprano, gol de Sánchez que empata, el palo de Pinilla. Palo Pinilla, sí. Y los penales.
¿Dónde estabas? Sí, yo estaba en la banca en ese momento, estábamos abrazados, no me recuerdo bien de quién me abracé, pero estábamos todos en una línea abrazados esperando los penales, con mucha confianza de que podíamos, porque en penales teníamos mucho nerviosismo, pero teníamos mucha confianza en que podríamos clasificar porque siempre nos había dejado fuera Brasil, o casi siempre, y teníamos la posibilidad de poder pasar, estábamos como muy cerca de eso. Pero después de eso, de que no ocurrió, vino entre satisfacción y un poco de tristeza por no haber conseguido de seguir pasando. ¿Te acuerdas cómo era ese camarín después de perder los penales? Había un poco de desazón en el sentido de que lo tuvimos ahí y no lo pudimos lograr. Satisfacción porque por lo menos habíamos avanzado y se había jugado bien, pero tristeza también de no haber llegado a lo mejor con la selección que estaba un poquito explotando en ese momento a avanzar un poquito más. El día de utilero, como en ese y en los distintos partidos, era de levantarnos muy temprano. Nosotros nos acostábamos muy tarde, pero nos despertábamos muy temprano. Nos acostábamos, no sé, tipo 12, 1 de la mañana y nos levantábamos a las 7 de la mañana más o menos, y eso era durante... Lo primero que hacemos es chequear de que para cuando se levantaran los jugadores pudieran tener su canasto listo fuera de la puerta de la habitación para que ellos se pudieran cambiar ropa y pudieran andar con su ropa limpia para enfrentar el día de entrenamiento o el día del hotel. El futbolista sí, nosotros somos como la nana del futbolista, en el buen sentido de la palabra. Y yo creo que si los futbolistas no fueran así, no existiría nuestro trabajo, porque somos llamados a servir al futbolista. Se nos contrata para que ellos puedan llegar a la cancha con los menos problemas posibles respecto a indumentaria, a los entrenamientos, que puedan hacer bien su entrenamiento y todo eso. Y el día de partido era de mis compañeros. Yo por lo general, el 90% de los partidos que estuve, me quedaba en el hotel, porque siempre andábamos 2 y después se nos sumó uno más, como el 2015, que llegamos a ser 3 utileros. Pero por lo general yo siempre me quedaba en el hotel. ¿Por qué? Porque mi compañero se iba al estadio a armar el camarín, se iba 3 o 4 horas antes de que llegaran los jugadores, y yo me quedaba en el hotel. ¿Por qué? Porque podría pasar de que el jugador en el almuerzo se manchara la polera, o pudiera pasar cualquier cosa que necesitara y tenía que haber uno de nosotros para poder pasarle algo de urgencia al jugador. Y llegaba después, me iba en el bus con los jugadores. Sí, me iba en el bus. ¿Solo atendía a los jugadores o No, al cuerpo técnico. Cuerpo técnico, sí. ¿Y tú viajaste generalmente con los futbolistas? Yo el 95% de los viajes lo hice en el bus de la selección, sí. Una emoción, el nerviosismo cuando íbamos en el bus, de la ansiedad que llegara el partido, y la emoción de que se iba cantando en el bus, en el Mundial, se iban cantando los muchachos, ya como con el ánimo y el entusiasmo vivo como para enfrentar el partido. Lo hemos hablado con algunos futbolistas, hay como una promesa de que la Copa América al año siguiente es en Chile, que es el minuto en que se puede ganar y todo. Yo te pregunto a ti como miembro de la selección, no juegas pero eres parte de la selección. Tú también tenías pena. Sí. Y también tú pensabas, el otro año... Sí, tenía mucha confianza para lo que podían llegar a hacer. Pero confianza en lo que se podía llegar a hacer, pero nunca pensando en que íbamos a llegar a lograr lo que logramos en el 2015. ¿Sabías que hay otras formas de pasarlo bien en el fútbol chileno? Ándate a la segura con coolbetchile.com y apuesta en tu equipo favorito donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet.
Hace 10 años lo dimos todo por Chile, ahora lo damos todo por Coolbet. Por eso, todo momento es bueno para pasarla bien en coolbetchile.com, de una manera simple, rápida y confiable. Juega tranquilo y vive cada partido con emoción. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Bueno, el fútbol, como la vida, está compuesto de derrotas, también de triunfos. En el caso de Chile, aquellos que tenemos esta edad, desde la esfera del hincha, del espectador, del niño, en mi caso me acuerdo, muchas veces, pucha Chile, que gana de verlo campeón, muchas derrotas, ¿no? En casa, con la familia, con mi papá, en el estadio, con mi abuelo, los comentarios, los diarios, usted me imagino también, saben de esta historia, y en las entrevistas, aquellas personas ya de más edad dicen, sí, muchas veces, y caen los dichos, se jugó como nunca, se perdió como siempre, estuvimos ahí, y cuánta historia. David Pizarro Sanúa, él se parece a Wilson, me quedé con él, perdón. No, bueno, David también, pues, tuvo en selecciones que ganar. Sí. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en Sydney. No, Wilson es de esos que también sufrió muchas veces con la selección. Por lo tanto, el llegar a ser campeón también es una revancha para él, ¿no? El poder decir por fin, este desahogo, por fin ser campeones. Basta de triunfos morales, basta que el árbitro no... Ahora por fin... Sí, y en eso él destaca mucho a Marcelo Bielsa, por ejemplo. Dice que él fue quien termina sembrando esta semilla que germina a partir de la generación dorada y de la herencia que toma Borghi y luego Jorge Sampaoli al mando de la selección chilena. Y eso es interesante observar, digamos, porque son personas que ven pasar tantos cuerpos técnicos, tantos entrenadores con perfiles diametralmente opuestos, muchos de ellos, y aún así logra destacar dentro de este historial a Marcelo Bielsa, que bueno, no es el único que lo destaca, está claro que muchos de nosotros también lo hacemos, pero marca ahí un antes y un después de este elenco, de esta selección, pensando en cómo los jugadores absorbieron ese mensaje y cómo también lo absorbe incluso en la mano derecha de Jorge Sampaoli, porque él dice, si hay alguien bielcista en ese cuerpo técnico, es Sebastián Becachese. Sí, acá en esto, me enganche, ustedes dicen, pucha, faltó nombrar a José Zulantay, que creo que es fundamental en entender esta selección. El tema es que Wilson no trabaja en selecciones jóvenes. Entra a trabajar, probablemente colabora, pero él entra de frentón a trabajar en selecciones grandes, en selecciones adultas. Y en ese trabajo, Fran, tiene la misión no solo de llevar los zapatos de, no sé, de Alexis Sánchez, de saber qué guantes va a ocupar Claudio Bravo, es entender, es comprender a los futbolistas, es transformarse en escucharlos. Un futbolista que pierde, quiere desahogarse, y Wilson hacía eso, tenía esa labor también. Wilson, en alguna parte de la entrevista, y lo dice de manera no peyorativa, sino como algo de lo que se siente orgulloso, es claro que ellos son las nanas de los jugadores, o sea, tienen que preocuparse de que no les falte nada. Y de hecho, dentro de las labores que tiene Wilson Vázquez, que obviamente genera más afinidad con uno u otro jugador, empieza a ver cómo se despierta el jugador, cómo amaneció, qué le falta, y en los días de partido, por ejemplo, a pesar de que la labor de él era más de cancha, de armar el sector de entrenamiento y qué sé yo, él es uno de los últimos en irse de Juan Pinto Durán, se iba la mayoría de las veces en el bus porque se quería quedar hasta el final para que no faltara ni un detalle. Por ejemplo, si es que en la última comida, en la última cena, antes de un partido, un jugador se le manchaba el bus, bueno, él estaba ahí para pasarle el polerón. Si es que había cualquier cosa, cualquier pequeño detalle, él tenía que estar ahí, iba entendiendo también, por ejemplo, que habían jugadores como Alexis Sánchez que eran muy quisquillosos con los zapatos, tenía que estar muy preocupado de eso, y había otros, por ejemplo, como Claudio Bravo, que no era tan mañoso en el sentido de que no me toquen los guantes, no sé qué, pero era muy ordenado. Entonces, algunos el orden era fundamental, el otro que no le tocara los zapatos, y él va aprendiendo esto porque finalmente cualquier cosa que él no haga o deje de hacer va a mermar en la concentración de los jugadores. Y caía la responsabilidad en él, era tan profesional que, claro, se sentía culpable cuando alguna cosa en realidad no era culpa de él. Seguimos con Wilson Vázquez aquí en Campeones No Finalistas en Bruto. Porque nuestra mentalidad muchas veces como chilenos de estar a punto pero no llegar a concretar, y nos pasó un montón de situaciones en los terceros lugares, nos siguieron por mucho tiempo a través de campeonatos juveniles, a través de Copa América, a lo mejor en el pasado, pero no habíamos llegado a concretar, o sea, y yo creo que
creía, pero sí también no se me pasó por la mente de que podíamos llegar a ser campeones. No sé, sí, un sueño así como imposible, como el después de desarrolló en las confederaciones, que también es otro sueño para mí. Oye, jugadores de esa época cercanos a ti, o tú cercanos a ellos. Sí, bueno, desde siempre yo tuve mucha relación con Alexis, con Mauricio Isla, que hicimos un muy buena amistad con él, porque pudimos compartir más allá del camarín, donde siempre él nos consideró para muchas cosas con la familia, donde tuvimos conversaciones que fueron muy especiales para nosotros, donde tuvimos tiempo de que él pudiera dar ese consejo. Entonces fue un muy lindo tiempo de pasar tiempo con Mauricio, donde con Alexis también, donde teníamos mucha conversación con el Mati en ese tiempo, que también una persona extraordinaria, Matías Fernández, donde pudimos también compartir muchas cosas. Con Claudio también tuvimos muchas conversaciones de la vida. Entonces tuve muchas relaciones con ellos. Con Gary, con Arturo también, pero no nunca tan cercano como la que tuve con Mauricio. Con Mauricio Isla. O sea, Isla el más cercano. Sí, sí. Alexis, sí. Wilson, tú decías, bueno, eres como la nana, como el que está encima. Me imagino que te conoces los secretos, las mañas, las cábalas de los jugadores, ¿no? Así es, sí. Yo una de las cosas que en este tiempo, esta generación no vi tanto, fueron cábalas como lo vi en los años 90. Yo era no sé, después del 2018, no, del 98, 95, 98, ya mi forma de pensar fue diferente, pero antes de eso, o quemar azúcar en el camarín para que se fueran las malas vibras, no sé, cosas que existían para mí en ese tiempo. Sí. O quemar ropa vieja para que se fueran, cosas así. Y que acompañaba a algunos entrenadores que pudieran o que creían en esas cosas. Pero después vi una diferencia en esta generación de que no eran muy dados a las cábalas. No los vi en el camarín haciendo cosas extrañas como para poder conseguir resultados. ¿Y mañas? No sé, zapatos. Sí, mañas sí. Alexis en sus zapatos, una de las cosas que él siempre era muy preocupado de sus zapatos. ¿Por qué? Y entendible, porque una de las herramientas de trabajo eran sus pies. Entonces, de que se los pudiéramos cuidar, de que, por ejemplo, de que no meterle cosas que lo hagan deformar al zapato, sino que pudieran estar preparados y listos como para que él se lo pudiera colocar, o los toperoles, de apretárselos bien, que no se le saliera. Él era muy preocupado, o es muy preocupado de eso, porque entendiblemente, si su pie andaba con molestias o olores, no podía rendir bien. Claudio, arquero, no sé, los guantes. No, Claudio tenía más libertad en eso, o sea, él no era tan preocupado, pero sí de el tenerle ordenado su indumentaria, o sea, de que no le faltara. Y era el detalle que siempre nosotros teníamos que estar atentos, o sea, de que nada le faltara a ellos para que no nos estén pidiendo cosas de más o que no habíamos puesto. Dicen que Jorge Sampaoli era muy obsesionado con todo, digamos, en esa materia en el campo. Como entrenador. No tan obsesionado como lo vivimos con Bielsa, que él sí que era obsesionado. Para mí era un genio. Cada genio si no tiene una obsesión por todas las cosas, no llega a ser un genio. Entonces, Sampaoli era por su trabajo, de que pudieran dar bien las cosas en la cancha, de poder... ese lo compraba a los jugadores. En algún momento lo compró Arturo y nos dejaba a nosotros para andarlo trayendo. En otro momento Claudio también compró parlante, pero ellos se encargaban... Siempre la música te lleva a momentos felices. Sí, a ver, ¿qué canción?
A mí me marcó mucho una canción sudafricana en el Mundial del 2010, que era, y lo puse dentro de mis redes sociales, que cuando nos recibía la gente de los sudafricanos nos recibían y nos recibían con una canción que se llama Choucholosa, algo así, que hablaba un poco de la esclavitud y todo eso, y esa la ponían en los partidos cuando estábamos allá. No era una Choucholosa, Choucholosa, está en mi Instagram. Sí, era como un... Después la buscar. Sí, sí. Sí, como te decía, el 95% de las veces estuve en la cancha y el otro 5% me quedé en el camarín. Y Carlito siempre yo le decía que fuera a la cancha y no, porque le gustaba estar en el camarín mucho. Primeros meses de cuando llegó Bielsa, el que hacía ese trabajo el primer mes o el segundo mes fue el Toto y Pablo Quiroga, que el asistente aún está Pablo, con Bielsa. Y ellos se iban temprano, no sé si el entrenamiento era a las 9, estaban a las 7 de la mañana marcando. Y yo le empezaba a acompañar los primeros meses, pero después cuando vieron de que yo me aprendí la mayoría de los trabajos, ya ellos se quedaron en el hotel y yo me iba temprano y empezaba a hacerlo. ¿Y durante los partidos, Wilson? Y durante los partidos, sí, el desarrollo del partido, cuando llegaba al estadio, veía todos los materiales que se iban a ocupar para el calentamiento, para desarrollar el calentamiento. Entonces ahí construía lo que era el calentamiento. Marcación de cancha, veía los balones que tenían que estar para el calentamiento, todos los petos que se utilizaban. Después del calentamiento me preocupaba de que el jugador pudiera, si tenía que llevar un par de zapatos más, dependiendo cómo estuviera la cancha, el poder llevar ese par de zapatos, el visualizar de que todos los jugadores tuvieran su indumentaria correcta como para salir a la cancha, de que el capitán tuviera su jineta de capitán, el que no pudiera faltar los detalles cuando los jugadores salían a la cancha, el preocuparme cuando llegaba a la cancha de recibirle el banderín al jugador, no sé, y después la banca, el estar pendiente de que si algún jugador se estaba resbalando, pendiente de saber cuál era el par de zapatos que tenía que tener para poder acercárselo si él lo necesitaba y él poder cambiárselo. ¿Sabías que hay otras formas de pasarlo bien en el fútbol chileno? Ándate a la segura con coolbetchile.com y apuesta en tu equipo favorito donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. ¿Sabías que hay otras formas de pasarlo bien en el fútbol chileno? Ándate a la segura con coolbetchile.com y apuesta en tu equipo favorito donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Coolbet. Bien, siempre hemos marcado que dentro de un equipo de fútbol, la visión que tenga un futbolista en cancha, un reserva, el entrenador, de pronto no es la misma que la que tiene el hincha, el periodista, el no hincha. Uno quizás se fija en cosas que el futbolista no se fija y viceversa. Creo que el mejor ejemplo es Jorge Decio. Con toda la trayectoria que tiene, hay algunos detalles que se le pasaban, que a nosotros lo teníamos muy presente, pero hay otras cosas que él se fijaba y que uno, como hincha, como periodista, como una persona de afuera, no. Es así, y hay que entender. En la vida es así, ¿no? Uno se fija en algunas cosas y otras no. El caso de Wilson Vázquez, uno, por ejemplo, tú podrías entender que una definición a penales en un mundial o una jugada puntual no la veas, te vayas al, no sé, que tu responsabilidad te diga, sabéis que en vez de ver el partido tengo que ir a ver cómo están las canilleras de los zapatos de... Una final de Copa América, esto va más allá de sin utilero en las bancas, yo no me lo imaginaba. O sea, yo me imagino en una final el técnico, el PF, el ayudante, los reservas, el doctor, el utilero, el asistente el paramédico, pero una final, un Chile sin utilero en la banca, ¿eso no es real? Es real. Es real. Es real, y eso es lo insólito, sobre todo de un tiempo a esta parte, que la cantidad de cupos dentro de una banca aumentaron de forma importante. Antes uno veía un par de personas y los jugadores suplentes. Ahora los jugadores suplentes aumentaron, aumentó también el caudal de personas que están dentro de la banca, y después de pasar
todo el campeonato, que es lo más lógico, el utilero en esa posición, en este caso Wilson Vázquez, resulta que dentro de su relato nos sorprendió con este dato, porque él no estuvo en la banca, a propósito de que hubo otra persona del staff técnico que, no habiendo estado en los anteriores, ocupó su lugar en esa final frente a Argentina. Cosas así de anecdóticas finalmente, que marcan una final que para él puede haber pasado un poco por alto, para nosotros nos llama profundamente la atención por el rol que ejerce dentro de ese grupo. No estuvo cerca de los jugadores, aún así participó, digamos, y sí, efectivamente a uno le puede sonar medio imperdonable no ver una definición, por ejemplo, como la de Chile frente a Argentina, pero hubo muchos, y ya hemos contado en los capítulos previos también, que por una u otra razón cabalera o netamente laboral no pudieron estar en ese momento. Ahora, la memoria de Wilson también, esto lo vive como si el partido se hubiese jugado ayer. Tú le preguntas y él se acuerda de todo. Sí, yo creo que eso también pasa en los roles que tiene cada persona en la selección, y creo que eso también pasa con los utileros, o también cuando conversamos con María José Vasconcelos, que tiene muchos recuerdos más vívidos que el propio cuerpo técnico o los propios jugadores, porque finalmente son las externalidades que marcan su vida, y es lo que pasa también con Wilson Vázquez, que se acuerda no solamente de la Copa América, él se acuerda muy bien de la definición por penales en el Mundial de Brasil, al lado de quien estaba, lo mismo aquí en la final, y él tiene un rol muy importante cuando Chile se corona campeón de América, en entregar estas famosas poleras que decían campeones, o sea, finalistas tachados y campeones. Y había que hacer toda una logística para que los jugadores no se enteraran de que estaban, para que no sintieran que eran mufa, que hubiera algo, y de hecho las poleras del Cueta están en unas bolsas de basura. A mí alguien me pasa unas bolsas negras de basura y las paso, y obviamente también me quedé con una, dice, y cuenta toda esa historia, cómo fue la celebración, él cuenta también cómo es Sampaoli en el triunfo, porque en esta visión que tenemos los periodistas y los hinchas, que lo vemos generalmente a través de las cámaras o en la orilla de cancha cuando íbamos al estadio, uno se imagina un Sampaoli mucho más serio, que habla poco, y era una persona que realmente arengaba, y en el festejo era muy alegre, y a mí por lo menos eso me sorprendió de la personalidad de Sampaoli, que no me lo imaginaba así. Esa final fue a las 5 de la tarde. A las 5 empezó, terminó cerca de las 8, poquito antes de las 8. Imagínense el día de Wilson Vázquez, estoy hablando del sábado 4 de julio del 2015. Si el partido fue a las 5, con la pega que tienen, con el trabajo, con la responsabilidad, con los festejos, fue un día que claramente debe haber tenido más de 24 horas para él. Wilson Vázquez, aquí, en Campeones No Finalistas, en Bruto. Y lo significativo también puede haber sido el último partido, el de los penales. Yo me acuerdo que en ese partido no pude ir a la banca producto a que el cupo, porque pueden ir cierta cantidad de gente y lo habían ocupado, no sé, con un médico, con un asistente más, y nos quedamos atrás del cartel, y estaba Jarita. El Jarita no estaba suspendido, y estábamos atrás del cartel, y cuando terminó hicieron el último penal, salimos, nos saltamos el cartel, fuimos a celebrar, y fue emocionante ese partido. O sea, el partido con Argentina tú no lo ves en la banca. Ese partido no lo vi en la banca, sino que estoy a la salida del túnel. ¿Y si pasaba algo había otro utilero? No había nadie. No había utilero, no había nadie. ¿Para la final Chile-Argentina? Para la final, no. En la banca no había utileros, no. Porque habían veces, a diferencia de los mundiales dan más cupo para que esté más gente. Pero si en la final, por ejemplo, tiene que cambiar zapatos Alexis, ¿cómo lo hacía? Nosotros teníamos los zapatos, los llevamos a la banca, y que sea no era responsabilidad de nosotros. Si, no sé, ¿lo recibes tú, lo recibe alguien, lo animas? Sí, nos vamos al camarín. Bueno, estaba ahí mi compañero Carlos, lo recibe, y animándolo, y ahí, bueno, después ya se tiraba para la talla la situación, y ya era algo que... ¿Le da la espalda? No. ya se hizo un nombre ahí. Habían algunos que estaban tan tristes, o por situaciones se habían perdido, que teníamos que dejar pasar el minuto. ¿Quién tú decías yo sé que... A Alexis, que le dolía mucho el que pudiéramos perder, y lo teníamos que dejar que pasara solo ahí en su momento. ¿Quién requería abrazos? ¿Quién era más efusivo? Bueno, el Guasito, que nos acercamos. A Arturo también podíamos acercarnos fácilmente, que eran como más de piel,
Por ejemplo, en un camarín ganador después de esa copa que fue ganadora, ¿qué hacía Sampaoli? ¿Dónde se metía? ¿Qué hacía? No, entraba, cuando ganábamos, entraba animando a todo el mundo, ¿sí? Que tenía esa pachorra el profe Sampaoli, de animando, feliz, contento, felicitando. O sea, su personalidad, que uno muchas veces desconoce fuera del camarín, que era un tipo que emocionalmente hacía notar su alegría. Saltas como un hincha más. Surgen ahí las poleras, ¿te acuerdas? Sí, sí. Nos pasaron sí. ¿Cómo la...? Esa la llevó, la tenía la marca en sí, Puma. La tenía la marca en sí preparada para cuando salíamos campeón, porque si no salíamos campeón no las pasaban. Entonces, sí, y que se la llevaran. Entonces, por la oportunidad que Dios me daba de haber estado en ese grupo de jugadores o en esa selección. ¿En el Nacional no lloraste? En el Nacional sí lloré, pero no tanto como a la emoción que sentí al llegar a casa. ¿Lloraste solo, con alguien? Con mi esposa. Y en el Nacional se me caían las lágrimas nomás de emoción. Caminando, cuando terminó, en el momento en que voy y Claudio en el lado derecho de la cancha, que se arrodilla y yo me acerco al lado y lo abrazo a Claudio, ahí también me emocionó. Cuando hay una imagen que muestran de que está Claudio, voy yo y voy a abrazarlo en el suelo de rodillas y ahí me emocioné mucho también. Sí, agradecimiento a Dios porque, como te digo, hay sueños que se van cumpliendo sin saber de que se van a cumplir. Uno siempre dice, yo tengo un sueño, pero uno no determina el tiempo del desarrollo de su sueño. Muchos sueños, uno llega a claudicar a los sueños porque se aburre, porque se cansa de esperar en el tiempo, pero cuando uno realmente se mantiene en lo profundo con ese sueño y pasa el tiempo y uno ve realmente no dependía de mí ese sueño, dependía de alguien más, de Dios. Solamente yo tenía que poner el tratar de hacer bien mi trabajo, el tratar de ser perseverante, el tratar de ser persona que pudiera realmente no hacer hablar de más, sino que realmente ser una persona que pudiera al menos transmitir ejemplo y todas esas cosas. Perfecto, Will. Un buen amigo, muy buen amigo que pudimos conocernos muy bien en el tiempo que yo estuve ahí y seguimos siendo una buena amistad. Sembramos tiempo juntos para cosechar en los momentos difíciles, en los momentos que él lo necesitó. A lo mejor yo no le podía dar cosas materiales, pero sí cosas que pudieran ayudarlo a poder recibir un consejo, y agradecido de él porque lo aceptó ese consejo. No me miró como una persona extraña, sino que siempre consideró el consejo. El gran gol. Alexis Sánchez, una persona talentosa, un talento que yo no había visto nunca. Una persona que nunca renunció a sus sueños, de que nunca dejó ese pensamiento que tenía desde niño. Me acuerdo de que terminaba los entrenamientos y él seguía dándole, seguía entrenando. Como niño siempre lo caractericé como un niño ilusionado en que cada domingo o cada vez que iba a jugar un partido era un partido emocionante para él, como disfrutar del momento. Jorge Valdivia. Es un loco en el buen sentido de la palabra, de una genialidad para el fútbol. Un tipo también muy cercano a nosotros, de que siempre nos consideró, siempre hacía sentir bien el camarín con la talla, una persona, para mí un loco lindo que pudo en el camarín colocar esa cuota de alegría, y así también como lo hacían jugando a la pelota. Una persona muy, muy, muy linda, Jorge. Arturo Vidal, una máquina, súper dotado físicamente.
Para mí yo no había visto un jugador que se recuperara tan luego de las lesiones que tenía. Y le sigue dando a la edad que tiene, con un montón de lesiones que ha tenido en su carrera, sigue. Y eso lo hace especial, un jugador como fuera de serie. No sé si en el mundo hay otro jugador como él que con esa mentalidad y ese físico de superdotado que tiene. Eduardo Vargas, en el tiempo que estuvimos, un muy buen jugador, un goleador que yo creo que en los equipos no se le aprovechó bien, que en la selección cuando lo necesitamos siempre estuvo, con una habilidad tremenda. Yo creo dentro de Sala, Zamorano, Eduardo Vargas, que puede ser su lugar. Gary Medel, el que ponía siempre la cara en el equipo, en el sentido de que si tenía que trancar con la cara lo iba a hacer. Muy valiente, a pesar de que no es un tipo de 1,80 m, 1,90 m, pero con la actitud que tenía representaba un tipo de 2 metros, de que metía temor a los contrarios en el camarín con una seriedad y tratar de unir al grupo y todo eso. Sí, a Messi siempre anda, que no se queda callado. Yo creo que ¿Esa patada la viste a Messi? sí, en la orilla, fue en la orilla de la cancha, sí. Sí, la vi. Sí, en ese momento dijimos se viene. Pero eso tenía Gary, el barrio en el buen sentido de la palabra, que nunca lo dejó, que eso le ayudó a ser el jugador que ha sido hasta ahora, preparado para poder enfrentarlo con carácter. Era muy inteligente, Claudio. Bueno, es muy inteligente. Siempre caracterizó ese liderazgo que necesitábamos en ese momento. O sea, todos tenían talento, pero necesitábamos esa cabeza que era Claudio, que nos llevaba con el liderazgo que tenía. Jorge Sampaoli es un buen entrenador, que yo creo que fue muy inteligente en haber escogido a Sebastián Becasese a trabajar con él. Yo creo que un gran porcentaje de lo que logró o lo que logró con la selección es también mérito del trabajo que llevó Sebastián Becasese a su lado. Producto a que yo me acuerdo de que él era el que iba a visitar a Bielsa para Sebastián, para los trabajos. El que se empapó de Bielsa fue Sebastián Becasese en muchas ocasiones. Y cuando llegó a la selección, yo le decía a Sebastián, tú soy el Bielsa 2.0. Y yo creo que el Sampaoli fue muy inteligente en las decisiones que tomó con el cuerpo técnico que logró rodearse, de que sabía quién le podía ofrecer para el objetivo que él quería conseguir. Yo creo que eso. Sergio Jadue, yo siempre dije que era el Robin Hood. Aunque no, siempre con nosotros nos cumplió. Yo sé de que él tiene consecuencias a las decisiones que tomó por lo que sucedió en ese tiempo, en esa época. Pero una de las cosas que siempre vamos a estar agradecidos de Sergio Jadue es de que nunca nos faltó para cumplir con los compromisos que tenía con nosotros. Un niño que no pensó de que en algún momento iba a alcanzar a desarrollar lo que hasta ahora he desarrollado. Un niño que vivió en un mundo de haber perdido a su papá a los 9 años, que se suicidó. Ese niño vivir en una población donde sus amigos, los padres, parte de sus amigos vendían droga. Un niño que, a pesar de ver todo eso en un mundo de trasfondo, de ver mucho alcoholismo, pero un niño que a lo mejor no se contaminó con esas cosas. Y Dios lo llevó a ponerlo en el lugar de que solamente Él quiso colocarlo. Y que fue campeón de América, que yo nunca pensé que iba a ir a una Confederaciones. Y cuando me veo en una final de las Confederaciones,
Y una de las cosas que siempre cuento, yo el 2005 en esa final, sí, 2005 en esa final de Brasil, en las confederaciones, yo estaba sentado o estaba en la alfombra en el sindicato futbolista viendo la final y decía, ¿y cuándo será? ¿Y llegaré o conoceré a alguno de esos jugadores? ¿Vieron el golazo que se mandó Zapping? Con el nuevo plan fútbol de Zapping ahora tienes TNT Sports Premium incluido en la programación, además de acceso a Max para disfrutar de tus partidos, series y películas favoritas. Todo esto por 16.900 pesos el primer mes. Súmate hoy a la televisión del futuro en zapping.com. Wilson Vázquez, un hombre que creo yo le hizo bien a la selección chilena, una persona agradecida de la oportunidad que se le presentó en la vida, que la supo aprovechar, y yo creo, escuchándolo, que el mayor tesoro que guarda él es el vínculo, es la relación de los propios futbolistas. Yo, bueno, antes de entrevistarlo, lo seguí ahí en redes sociales, y la oportunidad que tuvo, naturalmente, de viajar mucho, de conocer estadios, ciudades y países, pero además, otros futbolistas. O sea, jugar Chile contra, por decirte algo, Portugal, tienes la chance de ver a Cristiano Ronaldo, de jugar contra Argentina, ves a Di María, ves a Messi, de jugar, y siguen los ejemplos. Un muy agradecido de el fútbol. Dejamos hasta acá este capítulo y sentarse, señores, porque en nuestra próxima entrega... Sentarse. Sí, bueno, pero es que tienes que ponerle el tono de quién va a aparecer en el próximo capítulo, el señor Claudio Palma, que ahora vamos a salirnos de la cancha, vamos a subir un poquito en la gradería para ubicarnos en las casetas, desde donde se relata la emoción con Claudio Palma, una voz muy reconocida en el ambiente y que también estuvo presente relatando aquella final. Una muy bonita entrevista con Claudio. No es fácil hacer una entrevista a una persona que, en mi caso, más allá de compartir labores, lo considero un amigo, una persona de verdad que aporta muchísimo y que para la gente es sinónimo de esta generación dorada, escuchar los relatos de Claudio. Sí, es muy impresionante escuchar el relato de Claudio, que también marca, nos salimos de la cancha, pero es una persona que, a diferencia de muchos periodistas, al estar en los días a día de los partidos, en seguir las concentraciones, ve mucho más de cerca la evolución del equipo, de las selecciones, y creo que el relato de Claudio Palma, más allá de que su relato siempre es valioso, en esta oportunidad aporta mucho también a cómo fue ese periodo tan bonito que todo el mundo dice, éramos tan felices y no lo sabíamos. Eso es nuestra próxima entrega, nuestro penúltimo capítulo de Campeones No Finalistas en Bruto. Lo dejamos hasta acá. Un abrazo y nos reencontramos aquí en Zapping.